¿Alguna vez te has preguntado qué es discapacidad? ¿Conoces la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad? ¿Sabes qué es la neurodiversidad? Te invitamos a descubrirlo. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Miradas que Acompañan, sensibilizando e informando a familias sobre neurodivergencia y discapacidades. Te agradecemos muchísimo tu ingreso a esta cápsula. Este proyecto consta de 5 cápsulas que se deben revisar en orden para favorecer tu entendimiento. Para comenzar, en esta cápsula hablaremos de neurodiversidad. Es algo que nos define a todos, porque se relaciona con que entendemos la información a nuestro alrededor y pensamos de forma distinta. Por ejemplo, imagina que vas caminando por la calle y pasan los bomberos en camino a apagar un incendio. Una persona que camina por el mismo lugar podría decir: «Oh, mira, los bomberos, ojalá no sea nada grave», y seguir su camino. Mientras que otra persona podría dolerle los oídos debido al intenso ruido, sentir angustia, salir corriendo, entre otras cosas. ¿Recuerdas alguna vez a una persona zurda teniendo dificultades para usar las tijeras o que cuando tenía que escribir en el cuaderno del anillado le incomodaba? En ambos casos, la dificultad no está en la persona, ni tampoco se trata de un capricho, sino que se debe a que los materiales no estaban adaptados a todos por igual. Algo similar ocurre con todo tipo de discapacidad. Según la Real Academia Española, la palabra discapacidad es definida como situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social. Nosotros entenderemos que estas dificultades no están en la persona, sino en lo que lo rodea. Imagina que estás caminando hacia tu meta y enfrente tuyo hay una barrera que no te deja llegar. La barrera representaría esa discapacidad. Pero, ¿la barrera está en la persona? No. La barrera está en lo que debe enfrentar, en el entorno. ¿La discapacidad es siempre visible? No, tampoco. Las limitaciones del entorno pueden existir más allá de lo físico. Existen varios tipos de discapacidades, como las sensoriales, las cuales pueden estar relacionadas a limitaciones externas que afectan uno o más de los 5 sentidos. O también están las intelectuales, la cual es definida por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo como una serie de limitaciones en la conducta de la persona, tal y como se muestran en las habilidades sociales y prácticas. Nuevamente, tales limitaciones forman parte del entorno, similar al ejemplo de la persona zurda y la barrera, porque la discapacidad nunca se va a asociar con algo malo, más bien es parte de la persona, la cual puede tener distintos puntos de vista de la misma. Lo importante es que las dificultades siempre serán del ambiente que aún se debe adaptar a las necesidades de todos. Ahora, ¿sabías que no todos los cerebros son iguales? Así como existen personas con distintos colores de cabello, estilos de vestir o formas de hablar, también existen personas que piensan, sienten y se comportan de forma diferente en distintas situaciones. A eso se le llama ser neurodivergente. Una persona autista que estudió este tema propuso la palabra neurodivergencia, la cual es una palabra que nos dice que las personas entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor de forma distinta y actuamos de forma diferente. Esto quiere decir que cada persona tiene cosas que se le hacen más fáciles y otras que le son difíciles, cosas que pueden tolerar y otras que no, cosas que pueden sentir muy fuertemente y otras no tanto. Imagina que te sirves un plato con arroz. Al comer, sentirás el sabor y textura sin mayores problemas, incluso podrías sentirlo de forma agradable. Sin embargo, una persona con mayor sensibilidad podría tener dificultades para comer arroz, ya que podría, por ejemplo, sentir que le entierran agujas en el paladar mientras lo mastica. Esto es un claro ejemplo de las distintas formas de ver y sentir el mundo. Es importante que sepas que esto no es algo malo. Esto solo significa que cada cerebro funciona de una manera diferente. No hay cerebros ni mejores ni peores, solo diferentes, lo cual permite caracterizarnos entre todos nosotros. Bien. Dentro de la neurodivergencia se encuentra el trastorno del espectro autista o TEA, el cual también es una discapacidad que afecta, como ya te mencionamos, la forma en la que una persona se comunica con otros, aprende y se comporta. Ahora, ¿qué quiere decir que sea un trastorno? Imagina que vas al médico porque tienes síntomas de resfriado y te dicen que tienes gripe. En este caso, los médicos dirían que toda enfermedad es un trastorno físico. Sin embargo, el autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de ver el mundo, lo que incluye también mayor o menor percepción sensorial, dificultades sociales, entre otros. Se le llama trastorno porque, según los científicos, es una alteración que ocurre en el cerebro desde el primer año de vida, lo que no significa que sea malo, sino, como ya mencionamos, una forma distinta de ver y percibir el mundo. ¿Por qué se le dice espectro?
porque el autismo contiene una infinidad de posibles maneras distintas de mostrarse, lo que significa que hay una infinita variedad de formas de ver el mundo, lo que nos recuerda al concepto de neurodivergencia. Lorna Wing fue una psiquiatra que investigó sobre este espectro y creó la tríada de Wing, la cual muestra 3 dificultades fundamentales que se presentan en el autismo. La interacción social, lo que se podría reflejar en problemas para iniciar y mantener el interés en una conversación. Comunicación verbal y no verbal, lo cual podría asociarse a dificultades para comprender y ocupar el lenguaje de la vida diaria. Y, por último, la imaginación social, lo cual podría mostrar los problemas para el juego simbólico. Por ejemplo, ¿te has fijado que los niños a veces juegan a ser superhéroes de un programa de televisión o a imaginarse colores que no existen? En este caso, los niños pueden imaginar historias en relación a muchas cosas, lo que se les podría dificultar mucho a los niños autistas. En la actualidad, la tríada de Wing se entiende como comunicación y relaciones sociales, intereses profundos y una parte sensorial. Bueno, la interacción social y comunicación verbal y no verbal se unieron para explicar de mejor forma las dificultades sociales, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de intereses profundos? Esto es cuando nos apasiona mucho un tema relacionado a nuestros gustos personales. Por ejemplo, hay personas que les apasiona mucho saber sobre los dinosaurios, entonces la persona investiga por mucho tiempo sobre cuántos dinosaurios hay, los colores que tenían, cuándo se extinguieron, qué comían, entre otros datos. Asimismo, ocurre con una infinidad de variedad de personas que ven de diferentes formas el mundo. Es decir, hay personas que les apasiona saber sobre su personaje de caricatura favorito, a otros sobre plantas, a otros sobre el espacio, etc. Por último, está la parte sensorial, la cual se agregó recientemente por medio de otros estudios y podría referirse tanto a una mayor como menor percepción del ambiente a través de los 5 sentidos, los cuales son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. ¿Recuerdas el ejemplo de los bomberos? Este sería un claro ejemplo de una mayor percepción sensorial, ya que el ruido de la sirena del camión podría ser percibido de forma mucho más aguda, fuerte e incluso dolorosa para una persona autista. Además, estas dificultades también se podrían relacionar con la rigidez de pensamiento y en patrones repetitivos de conducta característicos del autismo. Es importante que sepas que el autismo tiene una clasificación actualizada, la cual se mide según el apoyo que necesita la persona para atravesar la barrera que te mencionamos en discapacidad. Por ejemplo, el nivel 3 habla de una gran necesidad de apoyo, ya que presenta grandes dificultades para usar y comprender el lenguaje verbal y no verbal, como también rigidez en el comportamiento y problemas para cambiar el foco de atención. Por ejemplo, imagina que una familia va todos los domingos a la casa de la abuela con una hija autista. La niña, en este caso, ya está preparada para ir, pero surge un problema unos días antes que hace que no puedan ir. En este caso, la niña podría frustrarse fácilmente, ya que va a ser muy difícil para ella cambiar su rutina y lo que tenía planificado, lo cual es un ejemplo de la falta de flexibilidad que las personas autistas podrían tener. En este ejemplo, para que la niña no tuviera mayores dificultades, la familia debería avisarle o conversar con ella y decirle de que esa semana no será posible ir, además de recordarle los días restantes para lograr convencerla y tranquilizarla. Ahora, el nivel 2 podría mantener ciertos parecidos con el nivel 3, pero las personas autistas de nivel 2 podrían ser capaces de iniciar rara vez una conversación y o responder con frases simples para evitar la comunicación con otros. Por ejemplo, una persona autista de este nivel preferiría respuestas simples como sí o no, pero si para una pregunta simple hecha por él mismo o ella misma, si la respuesta es muy larga y o tiene mucha información, la persona autista podría preferir irse, contestar de forma simple o directamente no contestar, ya que una conversación larga podría aburrirle y o complicarle. Finalmente, en el nivel 1 se consideran a las personas que menor apoyo podrían necesitar, pero sigue siendo importante el acompañamiento, ya que podría igualmente presentar dificultades de comunicación verbal y no verbal e inflexibilidad de comportamiento. En el caso del nivel 1, es posible que los síntomas puedan ser enmascarados, es decir, los rasgos característicos del autismo podrían ocultarse y ser más difíciles de notar, ya que los niños autistas aprenderían de sus pares y cercanos sobre cómo deben comportarse en sociedad, lo cual hace necesario investigar sobre toda la vida de la persona para poder diagnosticar el autismo de forma correcta. Ahora, nos gustaría mostrarte el logo del TEA, el cual ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. El logo actual tiene un símbolo de infinito de color dorado,
que busca representar la infinidad de posibilidades de condiciones dentro del espectro. El símbolo del infinito también se usa con los colores del arco iris para referirse a la neurodivergencia, el cual busca resaltar y crear un enfoque de fortalecimiento y empoderamiento hacia las características individuales que nos hacen diferentes a todos. Antiguamente se utilizaba un logo de rompecabezas y se usaba el azul como color característico del autismo. El rompecabezas representaba a las personas autistas como una pieza diferente a las del resto del rompecabezas que debía encajar con las demás, mientras que el color azul se utilizaba para, de la misma forma, diferenciar a las personas autistas con las que no lo eran. En base a esto, cualquier logo que represente una pieza de rompecabezas se encuentra actualmente obsoleto, debido a que, como se mencionó anteriormente en el ámbito de la discapacidad, ya no se busca que las personas autistas encajen en la sociedad ni resolver una situación o enfermedad, sino que es la misma sociedad la que debe ajustarse a las necesidades de las personas autistas y considerar las diversas cualidades y características que estas personas tengan. Además, el color azul ya no se usa porque, como ya mencionamos, el autismo no se define de una sola forma de ser o de mirar el mundo, sino que es todo un espectro. En la actualidad, se ha comenzado a utilizar la sigla SEA en vez de TEA, es decir, se ha comenzado a referir a este grupo de trastornos como condiciones, lo cual permite establecer una visión más inclusiva y menos patologizante, ya que es de suma importancia comprender que el autismo no es una enfermedad, sino una forma de ser distinta a lo que la sociedad está acostumbrada a ver. Sin embargo, en el ámbito médico y clínico, el autismo sigue siendo considerado un trastorno, pero de a poco se ha generado conciencia frente a este aspecto y se espera que próximamente el autismo sea finalmente establecido como una condición. Mientras eso ocurra, debemos priorizar el cómo la persona quiera ser nombrada, es decir, una buena forma para referirnos a estas personas de forma correcta es directamente preguntarles ¿de qué forma te identificas? ¿O de qué forma te acomoda más que llamen a tu condición? Bueno, en caso de no poder preguntarle a la persona en sí, se les podría preguntar a los padres o cuidadores de qué forma les acomoda a ellos que nos refiramos a la condición de sus hijos o personas a su cuidado. Lo anterior nos va a permitir relacionarnos de una forma correcta con las personas autistas o neurodivergentes, es decir, sin pasar por encima de su propia forma de ver el mundo y a sí mismos. Y, en el caso de los cuidadores, no pasar por alto la forma que ellos tengan de ver a las personas a su cuidado. Para referirse a la discapacidad, se podrían aplicar también estas preguntas. Espera, antes de que te vayas, consideramos que sería muy importante que entiendas otro concepto relacionado con el autismo, la desregulación. ¿Has escuchado hablar de ella? ¿Qué crees que es? No te pierdas nuestra segunda cápsula titulada Mitos y verdades sobre el autismo para averiguarlo. ¡Te esperamos!